Paz y bien, en este lunes de la semana número 24 del tiempo ordinario. Continuamos escuchando la primera carta de San Pablo a los Corintios en la primera lectura de la misa de hoy. Y la unión fraterna, que debería de ser uno de los frutos más preciosos en la participación de la Eucaristía, hoy nos dice Pablo que se ha roto entre los cristianos de Corinto y que les resulta imposible comer la cena del Señor. Eso que celebran no es la Eucaristía que Cristo pensó. Más aún, Pablo les dice que sus reuniones causan más daño que provecho. Y es que el pecado de los corintios era la falta de fraternidad, pues cuando se reunían para la Eucaristía en casa de una familia particular, primero cenaban lo que cada uno había llevado, y unos llevaban abundante comida y bebida. Incluso, los historiadores cuentan que los vinos de Corinto eran y siguen siendo bastante buenos. Pero otros apenas si llevaban lo necesario. Y los ricos, que son más libres en su horario y fuertes económicamente, no esperaban a los que llegaban después y tampoco los hacían partícipes de su comida. Vaya preparación inmediata para celebrar la Eucaristía. Y el razonamiento de Pablo es este. ¿Cuál fue la idea de Jesús al instituir la Eucaristía? Precisamente lo contrario de lo que pasa en Corinto. Cristo se entregó por todos, tanto en la cruz como en el sacramento. Mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y les encargó que celebraran este sacramento en memoria suya. Y vaya memoria que hacían los corintios de un Jesús que se entregó por todos, cuando ellos no son capaces de esperar a los que llegan tarde ni de compartir con ellos lo que tienen. Y en el Evangelio comenzamos el capítulo 7 de San Lucas, donde Jesús hace un milagro a favor de un extranjero, que además es un oficial jefe del ejército romano que tenía dominado al pueblo judío. Y según los informes que le dan a Jesús, es una buena persona, simpatiza con los judíos y les ha construido la sinagoga. Y la actitud de este centurión es de humilde respeto, pues no se atreve a ir él personalmente a ver a Jesús, ni lo invita a ir a su casa, porque ya sabe que los judíos no pueden entrar en casa de un pagano. Pero tiene confianza en la fuerza curativa de Jesús. Y Jesús alaba la fe de este extranjero. Después de tantos rechazos entre los suyos, es muy reconfortante para Jesús encontrar una fe así. Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande, nos dice Jesús. Y de esta manera, Él nos demuestra que Dios no hace distinción de personas, y esto se experimenta cuando se entra en una relación de fe y amor con Jesús. El milagro está en la fe, más que en la curación. Una fe que afirma el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Una fe total, que los judíos, el pueblo elegido, aún no había manifestado. Y nos damos cuenta que la fe del centurión es la que hace posible el milagro y no la pertenencia al pueblo judío. Nosotros repetimos esta misma frase del centurión antes de acercarnos a la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús se asombró de la fe del centurión. Tendríamos que preguntarnos si también se asombrará de nuestra fe. En el Evangelio de Lucas, aquí se da por primera vez la fe en la persona divina de Jesús como Señor de la vida y de la muerte. Y es que la palabra de Jesús, como la palabra de Dios, es eficaz y transformadora. Esa palabra, que creó los cielos y la tierra, puede también dar la salud a un esclavo. Y la humildad del centurión, la necesidad, le abren a una oración creyente. Él no pide para sí, pide para otro. Él es un hombre manchado y considera que Jesús no debe entrar en su casa.
Pero Jesús había venido para salvar y servir, y su postura de apertura a todos, sin tener en cuenta su origen, nos llena de confianza, pues la oración confiada, humilde y llena de fe llega siempre a su meta. Por eso, ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.